Psicolab Podcast es el filtro que necesitas para discernir entre hechos y opiniones. ¿Sabes qué es la psicología? ¿Qué te puede aportar y cómo influye en nuestra sociedad? A los psicólogos nos ha llegado la hora de explicarte la importancia de esta ciencia del comportamiento por la que estás completamente rodeado. Opiniones tenemos todos. Datos y realidades, no. Estás enfrente de una pantalla ahora mismo. Están en casa, en clase, en el bolsillo y sí, también en las manos de tus hijos. ¿Y si el mundo ha cambiado? Tú jugabas horas en la calle. Ellos juegan desde el sofá. Tú ves la tele, incluso Instagram. Ellos TikTok. Tú mandas mails. Ellos emojis. Tú pones límites y ellos buscan wifi. ¿Y si el mundo ha cambiado y todavía no hemos aprendido a entenderlo? Bienvenidos a Psicolab. Si estás aquí es porque estás interesado en escuchar información de calidad con un puntito de entretenimiento. Hoy hablamos de pantallas. Desmontamos mitos, buscamos respuestas con datos, no con titulares de alarma. Porque tener información con rigor también es salud. Y lo hacemos con la mano de 3 expertos a los que, como siempre hago, les he pedido que sean ellos mismos los que se presenten. A mi izquierda tengo a Laura. Bienvenida, Laura. Muchas gracias, un placer. Cuéntanos quién eres tú. Pues soy Laura Cuestacano, soy profesora de Tecnología y Comunicación en la Universidad Camilo José Cela desde el año 2012 y también aproximadamente desde el año 2014, hace 10 años, trabajo en toda la parte de estrategia digital del Servicio de Prevención de Adicciones de Madrid Salud, que pertenece al Ayuntamiento de Madrid. Entonces, la unión de estas dos vertientes, que es un poco como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, porque por una parte enseño a mis alumnos de tecnología y por otra parte trabajo con un equipo conformado con médicos especialistas en adicciones comportamentales, con psiquiatras, psicólogos, pues me hizo en el año 2021 montar mi propio proyecto personal, que es Educación Digital para Familias, porque veía la necesidad que tenían muchos padres y madres que se encontraban muy perdidos con esto de acompañar a sus hijos en la formación y educación en el entorno digital. Entonces me dedico un poco a hacer este acompañamiento tanto a las familias como a docentes, centros escolares, para ayudar en este proceso que hoy en sí es indispensable, que es la alfabetización de las nuevas generaciones, porque se tienen que convertir en ciudadanos y en ciudadanas digitales de esta sociedad que ya es digital y conectada. Pues bienvenida, Laura, muchísimas gracias. Gracias. A tu izquierda tenemos a Nacho, bienvenido. ¿Qué tal? Encantado. Cuéntanos, Nacho, ¿quién eres tú? Bueno, yo soy Juan Ignacio Pozo, soy catedrático de Psicología en la Universidad Autónoma de Madrid y me dedico a temas de aprendizaje. En nuestro equipo llevamos muchos años, a mí personalmente más de los que me gustaría, dedicado a investigar sobre el aprendizaje en diversas áreas del currículo, matemáticas, ciencias, lengua, música últimamente, y analizando las prácticas de profesores y profesoras, alumnos y alumnas en esos entornos. Entonces, desde hace ya una década más o menos, venimos, lógicamente, al analizar esas prácticas, nos hemos orientado cada vez más al tema también de las prácticas digitales en el aula, y especialmente a partir de la pandemia y de lo que supuso como incidente crítico en el mundo educativo, pues hemos reorientado buena parte de nuestra investigación a analizar qué se está haciendo en las aulas con las pantallas o cómo se está trabajando y cómo se debería de trabajar. Y concretamente ahora estamos orientándonos sobre todo al tema de la inteligencia artificial y cómo se está incorporando, o más bien no, todavía a los ámbitos educativos. Pues muchísimas gracias, Nacho, bienvenido. Y en último lugar tenemos a Mónica. Mónica, bienvenida. Gracias, estoy aquí encantada de estar en esta mesa y compartir este tiempo. Soy Mónica Bernaldo de Quirós, soy profesora titular de la Universidad Complutense de Madrid y llevo desde los inicios de mi carrera profesional trabajando en el ámbito de las adicciones. Yo empecé trabajando en el ámbito aplicado, además de hacer investigación y docencia, trabajando en centros de atención a drogodependientes. He trabajado tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Empecé con adicciones a sustancias y hoy en día trabajo ya más en el ámbito de la investigación. Dirijo un equipo de investigación en la Universidad Complutense, de la cual también es miembro del equipo Marta Labrador. Y estamos sobre todo ahora dedicándonos a adicciones comportamentales, centrándonos más en lo que son los problemas con los videojuegos y con los juegos de azar, pero claro, esto es un ámbito que continuamente está cambiando. Eso es. Pues bienvenida, Mónica. Muchísimas gracias a los 3. Yo, efectivamente, como decía Mónica, también me dedico a estos temas, ¿no?
Y me vais a permitir hoy, bueno, pues que me hace mucha ilusión intervenir como una experta más. Hice mi tesis doctoral hace ya muchos años sobre juegos de azar. Pertenezco al mismo equipo de investigación que dirige la profesora Mónica Bernaldo de Quirós. Y además, bueno, soy la responsable del departamento del área infanto-juvenil de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense. Entonces yo creo que tenemos aquí una mesa como muy diversa, pero a la vez que yo creo que va a ser interesante pues para abordar este tema tan importante de las pantallas, ¿no? No sé si de moda o de moda, ya no sé, estamos ahí. Pero bueno, la idea es que cuando acabe este episodio habrás entendido cómo educar en la era de las pantallas sin miedo, sin extremos y con información basada en evidencia, cuando el uso digital deja de ser un hábito saludable y empieza a ser una señal de alarma, y qué pueden hacer madres, padres y docentes para acompañar sin perder el control ni la conexión. Así que quédate, porque esta charla puede darte herramientas reales para entender y afrontar el mundo digital que ya está aquí. Comenzamos. Pues bueno, yo creo que comenzando en esta mesa que me parece que tiene todo el sentido del mundo en el momento en el que estamos, me preguntaba yo, ¿no? Creo que tenemos que empezar por el principio, por lo básico que es definir qué es esto de las pantallas, ¿no? Porque estamos todo el día hablando de pantallas como si fuera una sola cosa, pero yo me pregunto, ¿pero es que es lo mismo ver vídeos en YouTube que hacer trabajos? ¿Es lo mismo jugar solo que chatear con amigos? ¿Es lo mismo una pantalla en clase que una pantalla en la cama a las 2 de la mañana? ¿Todo es lo mismo? ¿Todo no es lo mismo? No lo sé, Laura, cuéntame. No es lo mismo, absolutamente, y el gran problema que tenemos es que se habla con muy poco rigor, como tú muy bien dices, se habla con muy poco rigor, muchas veces incluso de los propios profesionales de otros sectores, y qué decir muchas veces de los medios de comunicación, y así vemos esos titulares, ¿no? Muchas veces sensacionalistas y alarmistas que comparan muchas veces y hablan de Internet y las pantallas, de los videojuegos y las drogas, de las TIC y las aplicaciones educativas, mezclan aplicaciones educativas con aplicaciones de juegos, es decir, hacen un totum revolutum absolutamente, y al final lo que crean es desinformación, sobre todo para lo más importante, para los padres y madres, que al final son los primeros agentes que tienen que acompañar a sus hijos en esta formación en el entorno digital. Con lo cual vamos a intentar hablar un poco y especificar de qué estamos hablando cuando hablamos de pantallas. Normalmente el término pantallas se emplea en el ámbito pediátrico, es decir, cuando los profesionales sanitarios hacen esas recomendaciones de que no se debe exponer a los menores de edades muy tempranas, normalmente entre los 0, 24 meses, 3 años, a dispositivos. Y aquí entran el término pantallas y se refieren a la televisión, las tabletas, los smartphones, ese concepto de dispositivo con pantalla. ¿Por qué? Porque una exposición, sobre todo cuando la utilizamos, y últimamente lo vemos mucho, a modo de chupete digital, esos niños que están empantallados porque les tenemos en los carritos muchas veces, ¿no? Y en los carritos comiendo, ¿no? En los restaurantes, sí, ¿verdad? Total. Entonces ese concepto, ¿no?, del niño empantallado en esas edades tempranas, lo que dificulta, por supuesto, es el desarrollo cognitivo y el desarrollo madurativo del menor. Entonces ahí está muy bien empleado el término pantallas como tal. Cuando estamos hablando de los riesgos y potenciales daños que pueden afectar en este caso a las personas más vulnerables, que es a la niñez o a la infancia y a la adolescencia, aquí estamos hablando de especialmente plataformas, es decir, cuando hablamos de el acceso sin supervisión normalmente a contenidos inapropiados en Internet, cuando hablamos del acceso a redes sociales, cuando hablamos del uso de videojuegos, igual normalmente sin supervisión y dependiendo también de qué tipo de videojuegos. Entonces aquí hablamos de tipos de aplicaciones y tipos de plataformas. Normalmente, ¿dónde se consumen? Pues principalmente en dispositivos móviles personales, es decir, en smartphones o en consolas. Entonces tenemos que especificar, por supuesto. El problema, como siempre decimos, no es el dispositivo en sí, que es un mero transmisor. El problema no es el móvil o el problema no es la consola, sino es la aplicación o la plataforma que estamos utilizando y el potencial adictivo que tiene de engancharnos o no, que hablaremos posteriormente. Y luego lo que tenemos que diferenciar muy mucho es la tecnología que utilizamos en el aula. En el aula estamos utilizando el buen uso y el uso crítico, consciente, responsable y saludable de la tecnología educativa. Y aquí utilizamos, por un lado, lo que son dispositivos, lo que llamamos los sistemas digitales interactivos, como puede ser una pizarra digital, como puede
puede ser una televisión interactiva, los Chromebooks, los iPads, los ordenadores, por un lado dispositivos, y por supuesto también plataformas y aplicaciones que vamos a desarrollar para la labor educativa, es decir, robótica, programación, inteligencia artificial, realidad aumentada virtual, es decir, toda la tecnología que nos permite aplicar todo el programa pedagógico que queremos implementar en el aula. Esto es la tecnología educativa, que no tiene nada que ver con el dispositivo móvil del alumnado, que no tiene nada que ver con los videojuegos, que no tiene nada que ver con las redes sociales. Por tanto, tenemos que hacer muy bien esa diferenciación. Y entonces, en el ámbito familiar, que es donde se cometen la mayor parte de los riesgos a los que se ven expuestos los menores, muchas veces porque no hay supervisión, cada vez estamos dando antes la tecnología a los menores, sabemos que ya de media se dan los dispositivos a los 10,6 años y sin supervisión parental, y es por eso por lo que hay una puerta abierta a muchas oportunidades, como hablaremos, pero también a muchos riesgos, pero hay que diferenciar muy bien de lo que se hace en la escuela. Muchas gracias. Queda clarísimo, ¿no? Que no todo es lo mismo y que tendremos que analizar mucho más pormenorizadamente cada una de estas, entre comillas, pantallas. Efectivamente. ¿No? Vale, muchas gracias. Laura, no sé si hay algo que queráis comentar al hilo de lo que estábamos hablando. La verdad es que Laura lo ha explicado muy bien. Yo estoy un poco ambigua en cuanto a la utilización del término pantalla. Por una parte, me gusta en el sentido de que se ha dejado de hablar, como antes se hablaba, aunque se sigue hablando algo de adicción al móvil. Bueno, es que realmente no solamente accedemos a los contenidos a través del móvil, accedemos a través de muchos dispositivos. Pero es que realmente los dispositivos tampoco es el problema, sino, como ha dicho Laura, los contenidos a los que accedemos. Uh-huh. Y yo quería añadir otra cosa más, y es no solamente el contenido, sino la función que tiene. Es decir, ¿para qué lo estamos utilizando? ¿Cómo lo utilizamos? Sí. ¿Cuándo lo utilizamos? Ahí es donde seguramente luego vamos a hablar de ello, pueden empezar los problemas. Qué importante, qué importante. Yo creo que otro elemento también que deberíamos añadir es que, claro, todos esos dispositivos o esos sistemas que has diferenciado, el problema es que no surgen de la nada. Es decir, esos vienen también de unos intereses comerciales, de una industria que es la que quiere generar hábitos de consumo. Es decir, lo que tenemos que empezar a entender es que cuando nosotros, en esta sociedad en la que vivimos, nada es gratis. Nada salvo lo público, por fortuna. Pero todo lo que es privado hay que pagarlo. Y resulta que estos dispositivos y todas las plataformas llegan gratis. ¿Y por qué que llegan gratis? En realidad no llegan gratis. El precio somos nosotros. El precio son nuestros hijos. Es la atención de los consumidores. Para esas empresas son consumidores. Y entonces, desde esa perspectiva, lo que tenemos que empezar a repensar también es cómo desde la educación familiar y desde los espacios educativos formales tenemos que formar ciudadanos que consuman mejor esos productos de una manera crítica, de una manera... Y si no lo hacemos, quien va a regular eso van a ser esos espacios, esas empresas, esas corporaciones, cuyo fin es el lucro, lógicamente, y eso no es criticable. El problema es que tenemos que intentar evitar que ese lucro perjudique la vida social. Es que yo creo que el kit de la cuestión que tenemos que conseguir, sobre todo yo lo hablo mucho con mis alumnos, es que no sean meros consumidores de contenidos, sino que sean creadores de contenidos. Es decir, tenemos que potenciar tanto la creatividad que realmente con los dispositivos, con las plataformas, con todo eso, no simplemente porque yo no quiero realmente tener a usuarios, tanto adolescentes y jóvenes, que estén meramente consumiendo contenido pasivo en estas plataformas, sino que con esas plataformas sean capaces de ver las oportunidades que les va a ofrecer para que creen ellos mismos contenidos. Estoy totalmente de acuerdo, pero lo que quería precisamente marcar es que el interés de esas corporaciones es que esas personas, nosotros, seamos consumidores. Si queremos romper esa dinámica, tenemos que hacerlo desde espacios educativos. Tenemos que hacerlo desde la familia y, sobre todo, desde lo que yo conozco, desde el sistema educativo. Así que si el sistema educativo da un poco la espalda a las pantallas... No se adapta, ¿no? No se adapta. Y, por ejemplo, a mí me parece muy interesante la distinción que has hecho entre las tecnologías educativas y el uso en la vida cotidiana. Pero yo creo que la educación, el sistema educativo, tiene que responder a esos usos en la vida cotidiana. Tiene que empezar a ayudar a los estudiantes, a las familias y a los ciudadanos y ciudadanas a usar mejor, a no ser meros usuarios, meros consumidores, como tú has dicho. Sí. Creadores de contenidos también, pero sobre todo que consuman o que reciban críticamente
esos contenidos y que sean capaces de analizarlos. Por eso es tan fundamental, y en eso yo creo que insistimos la comunidad educativa, que claro, que el centro escolar al final es el centro o el espacio más seguro donde se va a poder formar y educar a las nuevas generaciones en el buen uso de la tecnología, ya no solamente porque nos lo dice la ley, es decir, porque lo marca la LOMLOE, que tenemos que formar al alumnado en competencia digital docente, sino porque realmente tenemos que formar a esta serie de nuevas generaciones en una sociedad que, como decíamos, va a ser digital y conectada. Y lo que decimos muchas veces, como tú muy bien decías, el problema es que en el ámbito familiar a veces no lo van a encontrar, porque a veces esos niños y niñas, sobre todo de contextos más vulnerables, no van a tener a padres y madres que tengan ni los conceptos, ni van a tener las competencias, ni van a tener los recursos, ni van a tener, por conciliación, el tiempo de poder formarles en este proceso de alfabetización digital. Y tiene que ser, como muy bien dice, el centro escolar el que sí o sí garantice esa, por una parte, garantice la equidad en el acceso a la tecnología y, por supuesto, en la formación de todos estos menores en el buen uso de la tecnología. De todas maneras, yo creo que tampoco nos tenemos que olvidar que realmente pues, las tecnologías son también parte de su tiempo de ocio. Es decir, no solamente están en el ámbito educativo, sino que también están en sus actividades de ocio. Yo, en el tiempo que llevo, y ya es bastante trabajando en este ámbito y en el ámbito clínico, no he visto a nadie todavía engancharse a un videojuego educativo, pero sí que he visto muchos casos de engancharse, por ejemplo, a un Fortnite. Sí. Es decir, no todos los contenidos van a enganchar igual o van a causar problemas. Y entonces ahí es donde tenemos que empezar también. Precisamente porque esos contenidos están diseñados para lograr ese consumo, o sea, para que no puedan abandonar el consumo. Hay todo un diseño muy elaborado que está en los algoritmos, que está en todo el tema de los likes en las redes sociales, que está en los videojuegos, para mantener eso ahí. Y evidentemente son muy atractivos para los chicos y chicas, si no, no jugarían. Son más atractivos que resolver problemas de matemáticas. Y eso no lo tenemos que perder de vista, porque a veces ponemos el foco solamente en la persona o en la familia, claro. Y a veces les ponemos también pues, una excesiva responsabilidad, y hay veces que los mismos productos en sí también hay que regularlos. Claro. Para que realmente pues, no causen daño. Claro, pero lo que pasa es que todos sabemos... enseñar a utilizarlos. Claro, todos sabemos cuáles son las limitaciones en esa regulación y bueno, tiene que haberlas, pero lo que tenemos que enseñar también, yo creo que lo que tenemos que trabajar sobre todo es en promover la autorregulación a través de la formación, de la educación. Entonces yo creo que en ese sentido, para mí, una cosa que me inquieta en estos últimos tiempos es que este tema de las pantallas, que tiene muchos claroscuros, como vamos a ver y estamos viendo ya aquí, se ha pasado de una especie de tolerancia absoluta y de no preocupar en absoluto a una cierta aprensión, que yo creo que es excesiva, que lleva incluso los mensajes, por ejemplo, en el mundo educativo, se están trasladando más en términos negativos que positivos. Sí. O sea, es más la restricción, lo que hay que evitar, más que esa otra parte tan fundamental de alfabetizar digitalmente. Porque las pantallas nos pueden gustar o no. Y yo creo que cuanto menos nos gusten, más necesitamos educar. No al revés. Entonces, decirle que se cierre al chaval o a la chavala, que cierre el móvil hasta que salga del colegio, no cambia nada si cuando lo abre no le hemos dado competencias para abrirlo de otra manera. Y eso es un poco el mensaje que yo creo demasiado fácil que se está a veces entregando, ¿no? Que es que prohibir, restringir, eso va a evitar un problema. Sí, porque además los primeros estudios que ya están saliendo en Gran Bretaña, que son los primeros países que implementaron la regulación y la prohibición de los dispositivos móviles del alumnado durante el periodo lectivo, durante toda la jornada escolar, ya esos primeros estudios lo que nos están devolviendo es que ya no solo es que mejora mucho más la parte académica del alumnado, o sea, la restricción. La restricción, o sea, no ha mejorado, o sea, sí que es verdad que a lo mejor hay una menor distracción, obviamente, puesto que no tienen el dispositivo en el bolsillo, pero académicamente no se nota una gran mejoría. Y claro, lo que sí que han notado es que en todos esos menores que durante 8 horas no tienen el dispositivo, pues cuando salen del colegio el uso es exponencial, es mucho mayor de lo que tenían antes, y las notificaciones las tienen durante todo el día, incluida por la noche, es decir, hacen un bumping, hacen un uso del dispositivo por la noche mucho mayor que antes, previo a la regulación del uso de los dispositivos en los centros escolares. Por tanto,
lo que decía, claro, muchas veces pensamos que el limitar, prohibir, restringir, quitar va a hacer que realmente beneficie, pero lo que tenemos que es hacer un acompañamiento y una educación progresiva explicándoles cómo, cuándo y por qué deben utilizar cada tecnología y no simplemente prohibir. Claro, ahí estaríamos hablando de lo que en psicología conocemos como el fenómeno del atracón, ¿no? Que sería un poco el binge va un poco en esa línea. No, y que no olvidemos que el principal problema lo estamos encontrando en los adolescentes. Entonces, a nivel evolutivo, la adolescencia es la etapa de la rebeldía. Entonces, nada más que les prohibamos hacer algo para que digamos, ahí es donde con más razón, claro que sí. Claro, y si os acordáis, en China, creo que fue en 2018 cuando implementaron también su política de videojuegos, de regulación de videojuegos, que dejaban jugar solamente horas, de creo. viernes, Sí. de viernes a domingo. Claro, el estado de ansiedad al cual llegaban el viernes para poder empezar a jugar a los videojuegos y cómo acababan el domingo porque sabían que ya no podían volver a jugar hasta la semana siguiente, hasta el viernes, pues desde luego era bastante negativo en la relación con su estado emocional y los malestares que podían ocasionar. Después hablaremos seguramente del uso problemático, pero lo que encontramos es que precisamente los mayores problemas vienen con sesiones largas de juego. Uh-huh. No tanto el distribuirme a lo mejor el juego a lo largo de la semana, sino que si solamente tengo el fin de semana para jugar, a muerte. Efectivamente. Te pegas un atracón de 8 horas seguidas el sábado y el domingo. Entonces, estoy por recoger algunas cosas que están saliendo ya, a ver si yo me estoy enterando. Entonces, estábamos hablando, o habéis comentado muy bien, la importancia que tenemos que darle como sociedad a la institución escolar, al centro escolar, y que de alguna manera tenga la potestad y la formación suficiente y basada en evidencia, en primer lugar, para que sea la institución donde, como su propio nombre indica, nos forme, ¿no? O forme a nuestros chavales en un uso, como muy bien decía, creo que era Nacho, en un uso crítico, ¿no? de las pantallas, ¿no? Permitidme este término de pantallas, que ya sabemos que no es todo lo mismo, pero estamos en ello. Por un lado esto, ¿no? Por otro lado hablábamos también, muy importante, creo que era Mónica la que lo comentaba, bueno, no solo, también tenemos que considerar que estamos hablando fundamentalmente de personas que tienen problemas, que son adolescentes, chavales, qué importante sería que también entendiéramos que su ocio ha cambiado, y era así como yo empezaba este episodio, ¿no? Es que a ver si no estamos entendiendo que a lo que nosotros dedicábamos tantas horas antes a hacer, ahora lo dedican igual a estar con pantallas, y que forma parte de su ocio en el día a día, ¿no? Pero de nuevo otra vez esta idea de vamos a enseñarles a que lo hagan de una manera crítica, vamos a enseñarles, y Nacho sacaba la palabra de autorregularse, ¿no? De aprender a gestionar ese ocio. Y vamos a darles también, yo creo que es interesante, la posibilidad de que tengan otras alternativas de ocio, para que no nos peguemos ese atracón únicamente con el tema de los dispositivos, ¿no? Nacho decía, creo que era él el que hablaba, bueno, pues que no todo, y Mónica, no todos los videojuegos, habéis puesto esto, no todos los videojuegos son, entre comillados, malos, ¿no? Hay videojuegos que pueden resultar incluso buenos, vamos a decirlo así, ¿sí o no? Sí, claro, por supuesto. No sé si Nacho, quizá a lo mejor tú tienes algo yo creo que sí, evidentemente. Es que también, o sea, incluso cuando abrimos la caja de esos 3 tipos de pantallas o de, entre comillas, que tú has planteado, nos encontramos cosas muy diversas. Nos encontramos cosas muy diversas en lo que va a ser el diseño de tecnologías educativas, espero que luego podamos hablar de ello, y cuando hablamos, por ejemplo, de estos recursos, por ejemplo, los videojuegos, incluso dentro de los videojuegos hay muchos tipos de videojuegos. Entonces, para mí, una idea que tú has puesto antes, para mí es muy importante, el para qué la meta. El para qué juegan. Yo creo que no es malo que jueguen con videojuegos y nosotros jugamos con otras cosas. El tema es qué videojuegos, cómo los viven, y qué metas tienen al jugar, ¿no? Entonces ahí lo primero que hay que decir es que al menos hasta donde yo conozco los datos tampoco son tan alarmantes como se suele decir. Incluso, por ejemplo, un tema típico que es los videojuegos incitan a la violencia, porque sabemos que hay cierto tipo de videojuegos a los que juegan sobre todo los chicos, más que las chicas, también se sabe, que inducen o que supuestamente podrían inducir conductas violentas porque incluyen acciones violentas, porque incluyen... Sin embargo, los datos que hay de la investigación muestran que los efectos son bastante más moderados sobre la conducta real y sobre las actitudes. Es decir, que sí, tienen una cierta influencia o pueden tenerlo en determinados tipos
de jóvenes o de adolescentes que que tienen son ya jóvenes, una cierta... jóvenes que son violentos, que tienen les una cierta gusta jugar a predisposición. videojuegos Exactamente. violentos. Claro, lo primero que hay es que los datos ahí que suele haber son datos que en psicología llamamos correlacionales, que son simplemente que cuanto más juegan a videojuegos violentos, más actitudes violentas manifiestan luego en ciertas tareas o ciertas actividades. Pero no sabemos cuál es la causa. No hay causalidad. Lo que pasa es que muchas veces ahí es difícil. Realmente tenemos pocos estudios longitudinales, es decir, que evalúen antes, después, en distintos tiempos. Pero es que yo creo que ahí se produce una retroalimentación, ¿no? Es como hay ya unas actitudes previas que pueden hacer que lleven a la persona a desarrollar problemas, pero es que al mismo tiempo el jugar a determinados juegos o el a meterse en determinadas aplicaciones puede agudizar todos esos problemas previos que ya había. Pero claro, es difícil poder establecer causa-consecuencia con el tipo de estudios que realmente ahora mismo se pueden hacer. Yo creo que a día de hoy lo que más está confirmado, aparte de las correlaciones estas que indiscutiblemente sí las hay, y es lo que tienen que conocer las familias previo a comprar un juego a sus hijos o no, es conocer los elementos que tiene ese juego. Y a día de hoy sabemos que los elementos que pueden ser más peligrosos dentro de un videojuego son los mecanismos que se parecen al juego de azar, en este caso como son las loot boxes o cofres botín. En este caso son los elementos que sí que pueden enganchar aquí al menor porque son totalmente aleatorios y refuerzan ese vínculo de seguir totalmente comprando ese tipo de mecanismos que, como digo, son aleatorios y ellos además no tienen percepción ni del gasto, absolutamente, ni del riesgo ni de pérdida, y como eso no termina, no es como cuando nosotros comprábamos los sobres antiguamente en nuestra época, comprábamos los cromos, ¿no?, para rellenar un álbum que tenía un fin, en este caso no tiene fin. Entonces esas mecánicas son las que son realmente peligrosas. En teoría esto va a acabar, según la nueva regulación que ha prometido el nuevo proyecto de protección a la infancia en los entornos digitales, que va a hacer que las loot boxes o cofres botín no sean accesibles hasta los 18 años de edad, que son, como digo, una de las cosas que sí que pueden y se está viendo que perjudica seriamente a los menores dentro de los videojuegos. Comentaba Nacho, estabas como categorizando diferentes tipos de videojuegos, ¿no? Claro, luego es que hay otros videojuegos, yo empezaría por diferenciar lo que son videojuegos comerciales del uso de gamificaciones y videojuegos en contextos educativos, que por ejemplo hay muchísimos simuladores. Uno puede pensar, por ejemplo, en un laboratorio virtual, las posibilidades enormes que tiene trabajar en ciencias en un laboratorio virtual. Se trabaja muy poco, luego podemos ir a eso, es decir, en el aula entra muy poco. Entonces, estamos hablando de videojuegos comerciales. Claro, los videojuegos comerciales tienen un rasgo fundamental que tienen que enganchar, tienen que implicar, y entonces son muy atractivos porque implican acción, implican empoderarse, implican entrar en la situación frente a otros tipos de consumo de ocio. Sí, es decir, uno ve una película y está viendo la película, y no, ahí eres agente, tomas decisiones y en función de lo que haces pasan cosas en el videojuego, y eso tiene una consecuencia inmediata. En ese sentido está demostrado que tiene un efecto mucho más potente para el aprendizaje. Entonces, hay otros videojuegos, por ejemplo, hay videojuegos de estrategia, videojuegos que implican aprender a planificar, a tomar decisiones. Hay una parte también de cooperar en los videojuegos, de trabajar, a tomar decisiones con otros en los videojuegos. Lo que nosotros hemos comprobado es que incluso usando videojuegos comerciales en contextos educativos, llevando al aula, tomando un videojuego comercial y usándolo como un recurso educativo, es fundamental que cuando se juega la meta no sea simplemente ir pasando pantallas, sino que la meta tenga otros compromisos sociales, tenga otras dimensiones, implique una cierta reflexión. Por ejemplo, hay todo un ámbito de videojuegos que se llaman prosociales, que intentan combatir esta idea de los videojuegos que generan violencia, que consolidan estereotipos, que también hay muchos, y entonces lo que hacen es fomentar más bien acciones que te requieren empatía con los personajes y tomar decisiones que te implican socialmente. Que entiendo que muchas veces en la vida real no puedes conseguir simularlo de la misma manera, ¿no? Claro, es que esa es la ventaja que tiene un videojuego, que tú, en primer lugar, los errores no penalizan. Game over, vuelves a la siguiente. Si te enganchas sistemáticamente, mal, pero bueno, tú vuelves e intentas otra vez, ¿no? Y eso, que es lo que tiene, por ejemplo, el laboratorio virtual en ciencias. Un laboratorio real es costoso, los errores son muy graves. Un laboratorio virtual podemos volver a retomar o rehacer la decisión. Entonces, en ese sentido, el simular la parte del como sí que tiene el videojuego se parece mucho también al como sí de la literatura, ¿no? Cuando tú estás leyendo una novela y estás poniendo en lugar de un personaje, pero no lo estás viviendo realmente, pero a través de ello
aprendes todas las emociones que están implicadas. Entonces, hay videojuegos que permiten una gran variedad de desarrollo de competencias, de habilidades. Entonces, quizá también los padres, las madres, las familias deberían de conocer ese tipo de videojuegos y intentar apostar por ofrecer alternativas a videojuegos. Y ni que decir, además, lo que ha implicado el poder hacer accesible todo esto a personas justamente con algún tipo de diversidad funcional. Es decir, personas con algún tipo de discapacidad, niños, niñas con algún tipo de discapacidad, desde autismo, TDAH o alguna discapacidad incluso física, que mediante todos estos tipos de videojuegos pueden participar en esta comunidad que, como decías tú, en el entorno físico les es imposible. Y entonces encuentran a niños, niñas con sus mismos intereses, con sus mismos hobbies, sus mismos gustos, y pueden sentirse partícipes de esa comunidad que en el entorno físico no lo están consiguiendo. Entonces, realmente, muchas veces pensamos que los videojuegos y la tecnología solo aíslan a los adolescentes y jóvenes, y precisamente muchas veces vemos al contrario, que realmente lo que vemos es que les hace más sociales, porque les hace participar de una forma mucho más accesible, con amigos y amigas que pueden conocer de su mismo entorno, con las mismas aficiones, con los mismos gustos, siendo diferentes e iguales a la vez, pero que en el entorno físico les sería absolutamente imposible hacerlo. Lo que pasa es que yo creo que, como siempre, lo mejor está en lo equilibrado, ¿no? Porque si al final se convierte en el único medio, por ejemplo, para poder relacionarme con mis amigos, sí, cuando es la única posibilidad, ahí es cuando volvemos a lo mismo. Sí, empezamos a tener problemas. Y también a mí me parece muy bonito todo lo que habéis propuesto de los juegos prosociales que sirvan para aprendizaje de valores, sí, para poder utilizar en familia, porque creo que es muy importante, sí, pues meter a la familia en esto. Pero no, y si yo miro al adolescente y miro a los adolescentes como con los que estamos también, trabajando, y no solamente como madre, sino como profesional, es decir, lo que me encuentro en la clínica y cuando voy a hacer estudios de investigación, cuando estamos pasando pruebas y demás, es que lo que me gusta realmente son los que estamos diciendo que me pueden traer un poco más de problema, que pues el tipo Fortnite, de juego multijugador masivo online, sí, que puedo entrar a jugar con personas muy diversas que además están diseñados, como ha dicho Nacho, para invertir mucho tiempo, porque que realmente para jugar bien tengo que pasar mucho tiempo jugando. Y claro, para poder subir de niveles, pues entramos a lo que comentaba también Laura. Tengo que comprar, porque si no, por mí mismo, por mis propias habilidades, va a ser difícil que pueda ir evolucionando en ese juego. Y es que además, qué bueno soy jugando y cómo me van a considerar los demás por lo buen jugador que soy. Ahí estamos empezando. Yo hablo desde mi perspectiva clínica. Claro, también. claro, sí, por sí, supuesto. Sí, no. Por supuesto. Es lo que tenemos que conocer. O sea, al final, los adultos de referencia, al final, ya seamos docentes, ya seamos padres, tenemos que conocer cómo funcionan las plataformas. Es decir, si les vamos a dar tecnología a nuestros hijos, ya sea un smartphone o ya sea una consola, tenemos que conocer qué les estamos poniendo en sus manos. Y tenemos que saber cómo funcionan estos algoritmos. Y sabemos que ya sea el algoritmo de las redes sociales o los algoritmos con los que se diseñan los videojuegos, al final, su meta, como muy bien decía Nacho, es el time on device, es decir, permanecer o que los usuarios permanezcamos el mayor tiempo posible en la plataforma. ¿Por qué? Porque su nicho de negocio al final no es que sean ONGs, indiscutiblemente, que no tengan ningún tipo de negocio, sino que o bien recibamos impactos publicitarios y por eso quieren que estemos scrolleando con ese scroll infinito en las redes sociales para recibir impactos. Para los más adultos, pasar el dedo, pasar el dedo y estar horas y horas pasando el dedo en la pantalla para que así podamos recibir muchos impactos publicitarios, que es la publicidad que vende la plataforma a terceros, y en los videojuegos igual, o sea, ese time on device, ese tiempo de permanencia en la plataforma hace que gastemos mucho más tiempo, o bien comprando una caja o un cofre botín, o bien nos compremos una skin para nuestro personaje y le queramos poner una apariencia diferente, o mayores aptitudes, soy más valiente, quiero más fuerza, y estemos invirtiendo dinero en el videojuego. Bueno, qué interesante, ¿no? Todo esto que estáis comentando. Yo tengo como muchas preguntas. Me preguntaba, Mónica, estabas comentando, yo creo que has empezado a sacar la patita, ¿no? A sacar la patita de qué cosas me tienen que poner en la alerta, llamar la atención. ¿Cuándo el uso de los videojuegos? Sí. ¿Cuándo el uso de los videojuegos tiene que empezar a ver, padres del mundo, venga, ¿qué tenemos en casa? Uy, has hecho la gran pregunta, Marta. Es una gran pregunta. Por eso te la hago a ti, que te conozco. Y que ya nos gustaría a los profesionales, a los investigadores, poder dar
una respuesta Clara. clara. Entonces tengo que meterme a hablar un poco de los estudios y ver pues, cuál es el nivel de problemas, si hay alarma social, por qué. Vamos a ver, es que realmente lo difícil es establecer cuándo hay un problema. Y nos vienen mucho los padres preguntando, muy alarmados, con bastantes dudas. ¿Y cuándo hay un problema? Pues es que ahora mismo ya empezamos a tener algunas claves. Pero es que hasta no hace nada, realmente cuando se hacían estudios de prevalencia, es decir, se iba a ver en la población general o en determinada población cuántas personas tienen problemas. Pues es que los estudios de prevalencia daban unos datos muy diversos, es decir, había estudios que nos hablaban que no llegaban ni al 1%, mientras que otros nos estaban hablando del 15%. Cuidado, que ya son cifras altas. Claro, también es verdad que esos 15% de los países asiáticos, sí, que son los que también pues, tienen más problemas. Pero es que incluso en países europeos las cifras eran muy diversas. Ya vamos empezando a tener las cosas un poco más claras. La Asociación Americana de Psicología fue la primera que empezó a establecer unos criterios más o menos claros, hacer un primer intento de cuándo podíamos hablar de problemas. La Organización Mundial de la Salud también ha seguido con ello. ¿Y qué es lo que sabemos? Pues lo que sabemos es que cuando realmente una clave importante para saber que hay un problema es cuando está afectando a la vida de la persona, es decir, cuando está produciendo un deterioro, problemas en distintos ámbitos de su vida que son importantes. Por ejemplo, a nivel personal, es que juego tantas horas y es que no descanso, es que a lo mejor hay adolescentes que apenas duermen pocas horas por la noche, porque es el tiempo precisamente que pueden aprovechar y que no están controlados. Es que cambian también los hábitos de alimentación, pues ya a lo mejor dejo de comer con mi familia porque es que estoy jugando a esto y es que no puedo parar y tengo que seguir, y entonces me llevo algo a mi habitación y mientras estoy jugando pues voy comiendo algo. ¿Y qué como? Pues claro, lo que puedo comer de forma fácil es lo que llamamos la comida basura. En relaciones sociales, lo que comentaba antes, es que la única forma en la que me relaciono con otras personas es a través, por ejemplo, de los videojuegos o a través de las redes sociales. Es que no tengo ese contacto físico porque es que ya no es ni siquiera que vengan a jugar a casa. Es que ya estoy jugando online con personas que a lo mejor ni conozco, solamente conozco de esto. En mi estado de ánimo, es que cambia también, es que se vuelve más irritable, es que cuando no está jugando es que no hay quien pueda con él, es que no puede dejarlo. Y ahí venimos a otro factor que también es importante, es la pérdida de control. Es que no puedo dejar de jugar. A pesar de que a veces lo intento. Sí, pero es que no puedo y es que me molesta que me digan cualquier cosa. Claro, es que cada vez pasan más tiempo jugando y necesita más tiempo para jugar. Para alcanzarlo, como las mismas sensaciones, ¿no? De gratificación que me producía. Efectivamente, y además porque, como he dicho, es que para poder conseguir ser bueno en el juego, también necesito invertir mucho tiempo en ello. Entonces, no soy capaz de decir, hasta aquí. Las sesiones de juego suelen ser largas en las personas que tienen problemas, pero cuidado, el tiempo de juego no es igual a problemas. Efectivamente. Cuidado, porque aquí a veces lo equivocamos. Incluso en los estudios, y estudios buenos publicados en revistas científicas, nos están hablando y toman como marcador de que exista problema, y esto era muy común antes, el tiempo que jugando. Bueno, pues lo que sí es lógico, y es los estudios correlacionales, es que si una persona tiene problemas, naturalmente pasa mucho tiempo jugando. Pero es que hay personas que pasan mucho tiempo jugando y no tiene afectación y no tienen problemas. ¿Por qué? Por lo que hablaba, no es lo mismo jugar mucho tiempo seguido que planificarse y ser capaz de decir, bueno, yo tengo que hacer también, porque otra cuestión que no he hablado, rendimiento, por ejemplo, académico. Si hablamos de adolescentes, si hablamos de adultos, que también hay problemas, hablaríamos de rendimiento laboral. Es que no soy capaz de establecerme unos límites de decir, bueno, mira, hay un tiempo que es de ocio y hay un tiempo que es de estudio, que el estudio además también puede ser con pantallas. Y que es bueno también que sea con pantallas. Es que no podemos eliminar las pantallas de nuestra vida, porque también están nosotros como adultos. ¿Qué haríamos si hoy en día nos quitaran las pantallas? Pues pocas cosas. Pero siempre tiene que existir un equilibrio. Entonces, tiempo no es igual a problemas, pero sí es verdad que los que tienen problemas van a dedicar más tiempo. Tenemos que ver, y ahí están los estudios intentando establecer esas diferencias. Y la cuestión que también me parece fundamental es la que he introducido al principio, es decir, la función que cumple. ¿Para qué los estamos utilizando? A ver, explica bien eso, Mónica, porque esto es tan importante.
que la gente tiene que enterarse bien. Claro, es que resulta que, como decía Nacho, podemos utilizar las pantallas, podemos utilizar los juegos, podemos utilizar las redes sociales para informarnos, para aprender, y tienen utilidades muy buenas, incluso en nuestro tiempo de ocio, para divertirnos, para relacionarnos con los demás. ¿Por qué no? Si es que es nuestro día a día, si es que el mundo ha cambiado. Y tenemos que introducirnos en estos cambios. De hecho, es que si vamos a los videojuegos, el 86% de los adolescentes juegan a videojuegos ya. Pero ¿cuántos tienen problemas? No he dado antes cifras, quizás viene bien introducir algunas. Porque si estoy hablando de que un 86% de los adolescentes, de los jóvenes, juegan, ¿cuántos tienen problemas? A nivel internacional, los estudios que se han hecho pues vienen a hablar de un 3%. Si vamos de la última encuesta que se ha hecho en España, el Plan Nacional sobre Drogas, nos hablan de un 5%. Entonces, tenemos un 86% de adolescentes que están jugando, pero luego, aunque los porcentajes, bueno, nos tienen que poner en marcha de decir qué es lo que está pasando, porque, bueno, las cifras también tienen que preocuparnos un poco, pero tampoco alarmarnos. Es decir, la mayor parte de nuestros adolescentes, de nuestros jóvenes, juegan bien y utilizan bien las redes sociales, pero hay algunos que no tanto. Entramos aquí a la función. Dale, sí. Sí, pues mientras estemos utilizando con esos fines, la cosa va bien. La cosa empieza a ponerse un poquito peor cuando es el único medio para. Es decir, si el único medio que tengo para divertirme, para comunicarme con los demás es este, pues es cuando empieza a perder el sentido. Y luego cobra también importancia otro aspecto del que antes ha empezado a introducir Nacho, la regulación. Es decir, es que a veces utilizamos los videojuegos, utilizamos las redes sociales para escondernos de alguna manera o para escapar de emociones que me resultan desagradables. Estoy aburrido, estoy triste. Y no lo soporto, ¿no? Estoy aburrido y me lo tengo que quitar de encima. Voy a matar el rato jugando. Claro. O qué manera puedo... Es que no me encuentro bien, me encuentro solo. Cuando estamos utilizándolo en este sentido y queremos quitarnos, queremos no sentir, por no sentir, nos estamos poniendo en problemas. Estamos desconectando de nosotros mismos, pero estamos desconectando al mismo tiempo de los demás, porque ya cambia la forma de jugar. Y empiezo a jugar en mi habitación, empiezo a jugar yo solo, y empiezo a que los demás me valoren únicamente por lo que estoy haciendo, por el juego, los videojuegos, y si hablamos también de las redes sociales, por los likes, por los comentarios. Qué importante, ¿no? O sea, yo creo que aquí, si estás de acuerdo conmigo, que espero que sí, que somos del mismo equipo, qué importante es esta frase, ¿no? Plantéate ¿para qué estás jugando? Así de simple. Párate. A veces cuando estoy utilizando, y cada uno de nosotros somos los primeros, que yo llego, termino de comer, me siento después de cenar en el sofá y te metes sin querer en el Instagram. Y de repente paras y dices, cuidado. ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Para qué estoy haciendo esto? Porque a veces es algo que se ha convertido en algo habitual, que se ha formado un hábito y sin darme cuenta, ahí estoy. ¿Pero por qué estoy ahí? Porque he ido ahí para evitar a veces el sentir cosas que son desagradables. O simplemente, como tú muy bien decías, el aburrimiento. Pero es que el aburrimiento es desagradable. Sí. Bueno, o no. Esta es una cuestión que tenemos que analizar. ¿O es que no forma parte de la vida aburrirse y tienes que tolerarlo? Yo creo que en esta sociedad en la que estamos, en que estamos bombardeados por información y por desinformación, cada vez más ya no se sabe muy bien, estamos muy poco habituados a no recibir estímulos externos. Y entonces cuando no recibes estímulos externos es como si estuvieras vacío. Totalmente, Entonces Nacho. yo creo que esta sensación es la que tenemos que evitar también con los chicos, y tenemos que evitarla también haciéndoles procesar de otra manera todo eso que está llegando. Y no, entonces parece que tienen la necesidad de estar bombardeados por esa información cuando nos podemos, no voy a decir aislar, pero sí podemos regular cómo accedemos a ello, cuánto tiempo, de qué manera, sobre todo de qué manera cualitativamente. Y no es solamente cuestión de regular el tiempo, sino regular el tipo de acciones que realizas cuando entras ahí. Y yo creo que ahí es donde tanto la familia como la escuela tienen una función muy importante de hacer lo que no van a hacer esas empresas y lo que, se puede hacer desde las instituciones políticas, pero moderadamente, que es darles recursos para regularse,
para entender, por ejemplo, lo que tú apuntabas antes, hay cierto tipo de juegos que tienen unas reglas que ellos desconocen y que sin embargo están diseñados para crear la mayor adicción posible, el mayor consumo. Por fortuna, los seres humanos estamos mucho mejor diseñados y nos resistimos y la prevalencia, como dices, pues no es tan alta como desearían esas empresas en el fondo, ¿no? Pero claro, tenemos que enseñarles a entender cómo funciona la información, los flujos de información, de desinformación. Y en ese sentido yo creo que la escuela y el sistema educativo tiene que abrirse mucho más a esos espacios. Y ahí se plantea un problema muy serio que apuntabas tú antes, que es que si no conocemos cómo funcionan todas esas plataformas y cómo es muy difícil que podamos intervenir. Y los docentes y los padres estamos muy lejos muchas veces de Es que esos. Laura ha hablado antes de un concepto muy importante y es acompañar. Pero claro, para acompañar tengo que tener una relación. Claro. Sí, vamos, además desde edades tempranas, la conversación y el diálogo la tenemos que fomentar con nuestros hijos desde edades tempranas. Y rescatando todo lo que ha dicho Mónica, que me parece fundamental, yo creo que es un mensaje que debemos trasladar y dejar muy claros a los padres y madres. Es decir, porque muchas veces las normativas se ofuscan en poner limitaciones solamente horarias, como si 2 horas está bien y 3 horas ya es abuso, o 1 hora está bien, pero ya si juega 2 horas y media ya es adicto, cuando lo que explicaba Mónica, hay una cantidad de variables importantísimas que son las que tenemos que tener en cuenta. Precisamente la afectación en nuestro hijo o en nuestra hija. ¿Realmente ese uso del dispositivo, de la plataforma del videojuego, está causando una afectación en su vida psicosocial, en su vida familiar, en su ámbito educativo, en sus relaciones interpersonales con sus iguales? Es decir, todo eso está afectando. Entonces, aparte del consumo, de qué tipo de contenido está consumiendo, qué tipo de videojuego, qué tipo de plataforma, qué tipo de dispositivo, aparte cómo le puede estar afectando, porque independientemente están las características de cada propio individuo. Habrá niños o niñas que a lo mejor 1 hora y media le afectan muchísimo porque son niños muy nerviosos, son niños muy hiperactivos y a lo mejor estar consumiendo un tipo de videojuego ese tiempo pues ya les afecta muchísimo, y a lo mejor hay niños mucho más tranquilos, mucho más sociables, que estar consumiendo ese mismo videojuego durante 3 horas no les supone ningún tipo de afectación emocional. Claro, es que cada persona es única y también cada ambiente es único. Efectivamente. Y entonces, yo esto me recuerda mucho, cuando estabas hablando, Laura, me recordaba mucho cuando estoy en clase con los alumnos y siempre me piden, no, pero dime cuánto tiempo, cuál es el criterio bueno, los alumnos objetivo. Y muchas veces los medios de comunicación, claro, ¿no? sí, Como dame algo que... Dime venga. las horas que... Sí, pues claro, ¿a qué edad es la, es la adecuada para...? Pues yo le decía a Marta, ya nos gustaría claro, tener ojalá. eso así, pero es que claro, depende de tantas variables. Claro. Los que trabajamos desde el ámbito de las adicciones, es que sabemos que todo está compuesto de tantos componentes que no hay uno único que nos lleve a, sino que hay una combinación que es particular para cada persona, que nos puede llevar a un momento determinado desarrollar problemas o no. Claro, por eso es tan grave los mensajes que se están lanzando últimamente, tan sumamente contundentes, como que las redes sociales son las causantes de esta epidemia de salud mental que hay en la sociedad, y por eso es un problema, tiene que ser un problema de salud pública. Es que además las adicciones sabemos que son multicausales, es decir, es que no hay una única causa como para poder hacer esta afirmación de una manera tan contundente. Claro, pero es que como en cualquier otro ámbito con esto de la información y la desinformación, los mensajes simples llegan mucho mejor. Claro. Le llegan mucho mejor a los adolescentes y a los chicos con la desinformación en tantos ámbitos, pero también están llegando a la sociedad en forma de mensajes simples, que es redes sociales, ansiedad. Bueno, los adolescentes y jóvenes hoy tienen muchas razones para vivir ansiedad, muchísimas. Sí, bastantes. Y simplemente ahí hay nuevamente una correlación, un dato que muestra que, claro, ha aumentado el tiempo de pantallas, ha aumentado en los últimos 10 años, 15 años, y ha aumentado la ansiedad en los jóvenes. Pero no sabemos si hay relación causal, más bien cabría sospechar que también no. es lo que comentaba antes, es que la persona que tiene ansiedad de alguna manera puede ir buscando ya... Como foco amplificador. Sí, hay algún estudio como en una ese... forma de aliviar esa ansiedad, de deshacerse de ella. Pero es que lo que ocurre es que se mete en el bucle de que hablaba antes. Es que al contrario, no va a desaparecer la ansiedad, sino que se van a producir más síntomas de ansiedad. Claro, a mí me parece por eso importante dar el mensaje de que entre la pantalla y el niño, la niña, debe de haber un mediador social, y ese mediador social tiene que ser la familia, tiene que ser el sistema educativo, tiene que haber alguien, porque la pantalla está, entre comillas, esa pantalla, sobre todo en el uso cotidiano, está diseñada para
manipular al niño, vamos a decirlo claramente, para llevarle a formas de acción y de ejecución, porque tú lo has explicado muy bien, es el negocio que tienen. Entonces tenemos que trabajar en esa mediación. Y esa mediación significa diálogo, significa hablar en el contexto de la familia, saber qué está pasando, entenderlo, y también significa en el contexto educativo diseñar actividades para fomentar competencias que permitan usos diferentes. Sí, y luego en el ámbito familiar no olvidemos que somos modelos. Claro. Es decir, muchas veces nos quejamos a lo mejor de que estén haciendo determinadas cosas que nosotros estamos haciendo lo mismo. Y que para que nos tengan en cuenta cuando llegan a esas edades tenemos que empezar desde mucho antes. Sí, antes de darles los dispositivos, antes de darles la tecnología. Sí, yo creo que esto es curioso, ¿no? O sea, yo me atrevería a invitar a las personas que nos estén viendo, que son padres y madres, incluso docentes, ¿no? Pero sobre todo padres y madres en tu casa. ¿Te has planteado cómo usas tú la tecnología delante de tus hijos? O sea, porque claro, está muy bien decir, no, tú no. Tú prohibido. No, tú no lo uses. Mientras que tú estás ahí, tú. Pero, ¿y tú no crees que eso en sí mismo es un agente suficientemente relevante para que afecte de alguna manera o no a cómo tu hijo va a vivir la tecnología? No, es que parece como que es fácil, ¿no? Lo comentaba Nacho. Lo fácil es lo simple, aparentemente. Prohibir. ¿Te has planteado cómo sería tu vida si te prohibieran esto a día de hoy? ¿En el mundo en el que vivimos tecnológico? ¿Qué te estarías perdiendo? Porque yo empezaba planteando esto, ¿no? En la introducción. ¿Y si el mundo ha cambiado y no hemos aprendido a entenderlo a día de hoy? No sé si alguien quiere continuar. Sí, cuando además nosotros, fíjate, todavía seguimos haciendo esa diferencia, muchas veces cuando tenemos esa visión adultocentrista, seguimos haciendo esa diferencia entre el mundo real, el analógico, y el mundo irreal, el digital, como si el mundo digital fuera un mundo irreal, y si fuera tan irreal, todos los ciberdelitos que se cometen en el mundo digital no tendrían consecuencias penales o civiles, por ejemplo, en el entorno físico. Por eso hay que hablar de entorno físico y entorno digital, porque para las nuevas generaciones, por supuesto, por la generación alfa y la generación beta, ellos no ven dos mundos, ellos ven un único mundo que es real, que es en el que conviven, y hay a veces que están conectados y hay a veces que están desconectados. Y como muy bien decía Mónica y Nacho, lo que hay que hacer es encontrar ese equilibrio entre las horas que están conectados y que están con tecnologías digitales y las necesarias, por supuesto, horas que tienen que estar sin pantallas, sin conexión, y para eso tenemos nosotros los adultos que fomentar un ocio saludable, tenemos que fomentar deporte, que hagan mucho deporte, que tengan y sigan teniendo relaciones cara a cara, interpersonales con sus iguales, que salgan con la familia, que hagan un ocio familiar con pantallas, pero también sin pantallas. Es decir, todo esto lo tenemos que seguir motivando para mantener este equilibrio, para que las pantallas nunca vayan robando más horas al imprescindible tiempo de desconexión que tienen que seguir teniendo. Pero ambos mundos, para ellos es su único mundo, el que viven hoy día. Pero es que aquí estás planteando algo muy complejo, y es que tenemos que estar, vamos a decirlo así claramente, todos a una. Quiero decir, es que aquí tenemos que meter muchos agentes sociales en esto, ¿no? O sea, la escuela por un lado, las posibilidades que se le ofertan a los chavales a día de hoy de ocio. Es que también creo que sería interesante que nos planteáramos si partidas presupuestarias se están dedicando a esto, ¿no? A que haya más alternativas, que aquí estamos metiendo a la familia, metiendo al propio... bueno, estamos hablando de adolescentes porque nos ha dado con ellos hoy, pero podríamos estar hablando de cualquiera de otros rangos de edad, ¿no? O sea, es que esto es muy complicado. Y es que además estamos hablando de distintos ámbitos, pero es que si ya nos metemos solamente en la familia, tenemos a dos personas que no siempre están de acuerdo. Claro. Y que esto es bastante común observarlo en consulta, que vienen uno y ambos miembros, cada uno de los miembros de la pareja, y uno ve el problema y otro no lo ve, y no están de acuerdo ellos mismos en qué criterios pueden fijar. Entonces, eso es importante. No, pero quizás lo que ha pasado es que en este último año, 2 años, ha pasado de que, con la pregunta que planteabas, ¿no? De ¿habrá cambiado esto y no nos hemos dado cuenta? Pues da la impresión de que hasta hace 2 años gran parte de la sociedad civil no se había dado cuenta de que esto era un problema. Y de pronto, cuando ha detectado el problema, han dicho que se prohíba, que se restrinja, que se limite, pero claro, no están formados o no estamos formados como ciudadanos como para educar. Y yo creo que en el ámbito, que es el que yo más conozco, en el ámbito educativo, la respuesta a tu pregunta sería sí. La escuela sigue viviendo como si no existiera el mundo digital. La escuela vive en un mundo analógico. Y esto es muy fácil de ver. En cualquier institución social que tú entras hoy, en la sociedad, está mediada por las tecnologías digitales. Cualquier comercio, un banco, la sanidad, no sé qué, entra en una escuela.
¿Dónde está la pantalla? No digo que tenga que ser el centro, pero digamos, en el año 2023 publica un informe la UNESCO en el que muestra que incluso en los países tecnológicamente desarrollados, que también aquí hay mucha brecha y mucha desigualdad de la que no hemos hablado, solamente el 15% de los niños o de los adolescentes dicen aprender ciencias mediado por una tecnología digital. Cuando esos niños y niñas lleguen a ser profesionales, lleguen a entrar en la sociedad, no van a gestionar todo a través de la tecnología digital. ¿Dónde están aprendiendo a usarla? Es que ese es el gran error, el gran error que ha habido. Se pide desdigitalizar las aulas cuando ha habido aulas a las que ni siquiera ha llegado la tecnología. Es que es irónico. No, es que el sistema educativo ha vivido, y eso, la crisis de la pandemia lo mostró de manera muy clara. Con la educación confinada obligó a hacerlo todo a través de la pantalla, que era una situación muy insostenible, pero muchísimos docentes es que no tenían ni recursos, no sabían ni entrar en un Zoom porque nadie les había formado, no se les sabía. Entonces hay un problema muy serio en ese ámbito. Y entonces, claro, estos mensajes de decir, vamos a prohibir las tablets, vamos a prohibir... Claro, son mensajes que encajan muy bien en esa mentalidad de sigamos viviendo en una escuela del siglo XX en la sociedad del siglo XXI. Yo creo que eso... hay un dato, por ejemplo, muy revelador de esto, para poner simplemente un dato más. Ahora, lo último que tenemos, claro, es el impacto de la inteligencia artificial en las aulas, en los espacios de aprendizaje, y todos los que somos docentes, todos los que estamos en esta mesa que lo somos, lo estamos viviendo y lo estamos viendo, ¿no? Y a veces usando. Bueno, y usando no, pero ahora te voy a decir el dato sobre uso. Las encuestas que hay muestran que cuando se pregunta a los profesores y profesoras universitarios, estamos hablando de universitarios, ¿con qué frecuencia utilizan ellos o si utilizan frecuentemente la inteligencia artificial para su gestión académica? El 30% dicen usarlo. Los estudiantes, más del 80%. ¿Quién está? ¿Eso no es una brecha? ¿Quién está enseñando? Porque claro, la inteligencia artificial se puede usar muy bien para aprender. Y de hecho va a ser un instrumento potentísimo para el futuro de la sociedad y tal, pero solamente si formamos a ciudadanos que nuevamente puedan regular el flujo de información que llega de esa inteligencia artificial. Si cambiamos también la metodología docente para que efectivamente no se produzca una copia de lo que me está diciendo pero ChatGPT. Eso requiere implicación, Mónica, y tiempo, porque hay que cambiar los métodos pedagógicos y metodológicos y de evaluación. Y eso implica que los docentes volvamos a hacer un backup de todo nuestro contenido. Y eso, claro, eso pero no todos los docentes tampoco carguemos a los docentes, porque yo creo que los docentes, al fin y al cabo, también tienen muy buena voluntad, porque hacen mucho trabajo de una forma más o menos gratuita y sin que realmente estén recibiendo pues un reconocimiento. Un reconocimiento a nivel, ya no digo solamente a nivel económico, sino que cuente como parte de su trabajo. Entonces, es algo que las personas, muchas veces hablamos de los profesores y se reconoce solamente el tiempo que dan de clase, pero para dar ese tiempo de clase necesitan mucha dedicación. Y formación, claro. Y formación. Es que todo eso, pero es que todo eso es tiempo de trabajo. Sí, no, por supuesto. No, pero lo que yo quiero decir es que realmente introducir las tecnologías educativas en el aula transforma el rol del docente de manera profunda, y eso requiere un cambio de identidad, requiere formación, requiere tiempos y espacios distintos. No es responsabilizar a los docentes, es responsabilizar al sistema y cómo está pensado el sistema, y en ese sistema introducir estas tecnologías es de alguna manera incompatible con los roles tradicionales del docente y de la docente. Y entonces, claro, ¿cómo repensamos eso? Pues claro, la solución fácil de decir, déjalo fuera, es que me deja seguir haciendo lo mismo que hacía. Es que lo estás metiendo debajo de la alfombra y algún día es que va a salir todo. Claro, no, es que sobre todo en el futuro profesional de nuestros estudiantes tienen que estar las tecnologías, porque nadie va a ejercer ninguna profesión relevante sin una mediación de esas tecnologías. Por supuesto. Salvo a lo mejor la profesión docente. Si seguimos en este modelo de seguir dejando ahí, ¿no? Yo creo que eso es indudable, que las tecnologías tienen que estar ahí, está claro, pero tampoco nos tenemos que olvidar de aquellas personas que realmente desarrollan problemas con las tecnologías. Ah, claro. Es que si no precisamente por eso tenemos que incluirlas en el proceso educativo, formal e informal. Sí. Pero ya no solamente en el proceso educativo, sino que aparte de eso, pues está todo lo que está fuera de lo que es el entorno. No, formal e escolar. informal, por eso he dicho, educación formal y educación informal también, la familia, los contextos, el ocio. Y que a nivel clínico también tiene que haber unos recursos en las que estén, y que los hay, y que de hecho se están desarrollando,
Hoy en día, pues también tienen que saber las familias que si sospechan que puede haber problemas, pues tenemos tratamientos que funcionan y que demuestran ser eficaces. Ujú. Ujú. Y que además están disponibles tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Si nos ponemos aquí en Madrid, la Comunidad de Madrid sí que tiene ya un servicio para atender a los adolescentes, y en el Hospital Gregorio Marañón tienen una unidad de adicciones comportamentales que están atendiendo. Y el ayuntamiento, algo para mi casa. Y el ayuntamiento de también. Madrid Por eso, también. es que realmente no, se está trabajando bien y a veces se conoce poco Ujú. de esos recursos. Y también a nivel privado, porque sí que es verdad que los recursos públicos muchas veces cuando ya atienden es cuando hay problemas, aunque también están los departamentos de prevención, Sí. pero para acceder a determinados recursos ya sí tienen que haber problemas, pero también hay psicólogos a nivel privado que trabajan muy bien y que tenemos tratamientos que sabemos que funcionan, Eso es clave. que son Sí. eficaces. Por eso hablábamos tanto de los datos, ¿no? La importancia de los datos, Ujú. porque también nos permiten medir si la intervención que estamos realizando es efectiva en base al estudio de esos datos o no está siendo así, ¿no? Bueno, está siendo muy interesante, es verdad que nos hemos animado, estamos ahí a tope. No quiero acabar, porque ya sabéis que, bueno, nos debemos a un tiempo, pero no me gustaría acabar esta mesa sin preguntaros algunos tips básicos, ¿no? Poniéndole toda la relevancia a cuando hablo de tips, ¿no? O sea, no son consejitos que vayas a encontrar por ahí que puedas, no, pero algunas cuestiones básicas. Hemos hablado de la importancia de identificar el para qué, ¿no? Alguien está utilizando ese tipo de tecnología, y si ese para qué lo que está haciendo no es para divertirse, es para enmascarar o para tapar o para quitarme sensaciones que aparentemente me han vendido que son desagradables, pero que también tengo que reconceptualizar esto, es interesante, ¿no? Pero, no sé, mojaros, ¿a qué edad se tiene? Hay una edad, mejor dicho, no es que a qué edad, porque no voy a ser tan, no voy a ir. ¿Hay una edad o depende de otras cosas darle un móvil a un chaval? Por ejemplo, ¿no? O cuántas horas sí, cuántas horas no, si es que esto va de horas o no va de horas. No sé, algo que nos queráis decir, ¿no? Para esos padres que estén viéndonos y que digan, venga, me tengo que plantear dar un teléfono móvil, tengo que hacer control parental, no tengo que hacer control parental, ¿cómo va esto? Yo he escrito un libro entero solo de eso. O sea, que como para decirlo en un tip. Bueno, pero escucha, hay una cosa he muy escrito importante. solo un libro solo de eso. Pero como profesora, Sí. tienes la capacidad, De- y esto de- es importante, de- de sintetizar, de sintetizar, porque ¿no? la cabeza la tenemos que tener muy bien amueblada. Efectivamente, como tú muy bien decías, yo no creo que haya edades prefijadas. Es recomendable indiscutiblemente que si podemos retrasar la entrega de este primer móvil y no darlo a edades muy tempranas, puesto que sabemos que hay unas edades que no tienen el autocontrol, no tienen la madurez y no tienen la responsabilidad por edad, y no se la podemos exigir, esto es lo más normal. Aquí tenemos que pensar lo que tú muy bien decías, cuando hay necesidad de la familia y cuando tiene la necesidad el menor. Si es la necesidad de la familia, porque la familia tiene que contactar al menor porque ha salido del colegio, porque necesita recogerlo de un extraescolar, porque los padres y madres trabajan fuera de casa y necesitan tener esa seguridad. En ese caso no tenemos que regalarle un smartphone, podemos regalarle un móvil, lo que llamamos un móvil tonto. Entonces hay diferentes tipos de dispositivo. Un móvil sin conexión a internet que no entraña ningún riesgo, ningún peligro, se lo podemos dar a los 8 años, a los 9 años, a los 10, a los 11 años, porque es solamente para que la familia le contacte. Cuando Que existen, ¿eh? Existen todavía los móviles sin conexión a internet. Cuando ellos ya, porque debemos conocer, como muy bien Mónica decía, debemos conocer su entorno, ya sabemos que en esta sociedad los adolescentes socializan a través de la tecnología, se comunican a través de la tecnología, y ya es una necesidad suya, porque ya simplemente para hacer los trabajos del cole, ya se hablan a través de WhatsApp, para quedar el fin de semana, para saber cuándo es el partido del domingo. Ya no, en muchas casas no hay teléfono fijo. En mi casa, por ejemplo, no hay teléfono fijo. Entonces no pueden contactarse. Para eso, por ejemplo, ya tienen que utilizar un smartphone, pero a lo mejor no hace falta que le compres su primer dispositivo. Pueden heredar un dispositivo viejo y que esté en casa y que simplemente lo utilicen para esas funcionalidades. Es decir, yo, por ejemplo, en mi caso, lo que hice con mis hijos, había un teléfono en casa y para chatear cuando tenían que hacer cosas del cole o quedar con los amigos, estaba en casa. Y cuando yo ya decidí que era necesidad propia,
del niño, en este caso de la niña, es cuando yo ya decidí darle el primer smartphone, porque ya tenía que salir a la calle y ya tenía que coger un autobús de línea, ya tenía que mirar los horarios, ya había una necesidad realmente. Entonces aquí es cuando uno ya se da cuenta, y nadie mejor que un padre o una madre para saberlo. No hay nadie que te pueda decir, es que son los 15 o son los 16 o son los... dependiendo de cada familia y sus necesidades. Entonces tendremos que ver las necesidades, por un lado, de la familia y por otro, del menor. Eso sí, el acompañamiento tiene que ser siempre, desde edades tempranas. Al principio, si se lo damos a edades muy tempranas, tendremos que utilizar, si podemos, controles parentales para que nos ayude un poco en esta supervisión de que no accedan a páginas inapropiadas, de que desconocidos no puedan acceder a ellos, de que podamos bloquear keywords, de que podamos poner límite horario, pero al final los controles parentales no educamos los padres. Entonces, al final, esto es una herramienta simplemente dentro de la mediación parental, pero al final el acompañamiento tiene que ser por parte de la familia y tiene que ser gradual, porque el objetivo al final que sean autónomos ellos digitales, para que en un momento dado puedan utilizar los dispositivos con plena autonomía. Y si, claro, tenemos que esperar a esos mensajes que estamos oyendo que nos dicen que, claro, que es que la corteza prefrontal no se desarrolla hasta los 25 años. Entonces... claro, no podríamos dar absolutamente... Ni carnés de conducir. Ni carnés de conducir, ni dispositivos, ni pueden votar, ni pueden hacer nada hasta los 25. Entonces, porque no tienen madurez suficiente para hacer nada. Efectivamente, cada vez va a ser más tarde, porque no les estamos dando la oportunidad de decidir y de plantearse. De que sean autónomos a edades tempranas. En algunos países, por ejemplo, sabemos, europeos, los niños empiezan a ir solos a edades muy tempranas al colegio. A los 6-7 años ya están yendo solos al cole. Aquí vemos a padres y madres que les están llevando al cole hasta los 16. No vaya a ser... que les ocurra algo con 16 en la universidad. Pero hay una incongruencia, porque por una parte... pero móviles no. No, pero hay una incongruencia, porque por una parte ellos deciden muchas cosas y llevan las riendas de la casa, a veces son los que marcan y las normas las tienen que marcar los padres. Sí. Cuidado. Cuando son más pequeños, cuando ya van creciendo, pues ya se puede ir estableciendo un diálogo, pero que sepan también quién va a tener la última palabra, porque en clínica muchas veces tenemos que hacer eso, tenemos que devolver el control a los padres, que lo han perdido. Entonces, por una parte no les queremos hacer responsables, pero por otra parte es que ellos están marcando el camino que vamos a seguir. Sí, completamente. Pues bueno, yo creo que así como podríamos estar hablando aquí, es un tema maravilloso, ¿no? Y además cuando te dedicas a este tema es como que te gusta todavía más. Y bueno, yo creo que es muy interesante, pero me debo un tiempo y bueno, yo creo que está llegando como el final y la despedida. Siempre pido que si pudiéramos resumir, no sé si la palabra es resumir, pero aprovechar un minuto de oro final para hacer algún alegato que os parezca interesante, perdón, tanto para la familia como para las personas que nos estén viendo. Fijaos, a lo mejor ni siquiera tienen hijos adolescentes o a lo mejor ni siquiera tienen hijos, pero es que esto creo que redunda en toda la sociedad, independientemente de que te toque más o menos, ¿no? Entonces sí que os pediría un minutillo de oro, como digo yo, pues para cerrar esta mesa. No sé quién quiere comenzar. Mónica, empiezas tú. Venga, Mónica. ¿Te parece? Pues sí, bien. Yo diría que las pantallas, como hemos dicho al principio, no son ni buenas ni malas en sí mismas, que las tenemos aquí y que la tecnología nos ayuda. ¿Qué haríamos nosotros? Ahora somos incapaces de poder vivir sin ellas, pero que tenemos que aprender a utilizarlas. Y a nuestros hijos, a nuestros adolescentes, tenemos que acompañarles también en ese camino para que sepan utilizarlas, para qué las utilizamos. Y que ya nosotros mismos, no solamente ya hablamos de los adolescentes, que nosotros mismos nos planteemos en algún momento determinado cuando estoy con ellas, ¿para qué las estoy utilizando? Porque si es para esconderme, pues entonces tengo que buscar otros medios. Y tenemos recursos importantes para si tenemos problemas. Muchas gracias, Mónica. Nacho. Bueno, pues muy en la misma línea, en el sentido de que ni las pantallas ni ninguno de estos dispositivos es bueno ni malo en sí mismo, sino lo que es bueno o malo es el uso que se hace de ellas. Y por lo tanto, como yo estoy convencido de que en su diseño, sobre todo en las plataformas, etcétera, etcétera, están pensadas para hacer unos usos que son convenientes para esas empresas, pero muy poco convenientes para quienes los usan y para la sociedad, es muy importante que diseñemos espacios en los que mediemos en esos usos y desarrollemos en los jóvenes, en los niños y las niñas, competencias para usar de una manera mucho más crítica, mucho más autorregulada, mucho más autocontrolada y mucho más eficaz desde el punto de vista de una sociedad democrática esas tecnologías, ¿no? No dejemos que sea Elon Musk
quien enseña a nuestros niños y niñas a usarlas. Muchas gracias, Nacho. Laura. Pues un poco lo que hemos estado hablando en esta sociedad ya digital y conectada. Yo creo que tenemos que normalizar el uso de la tecnología sin demonizarlas, hablar con nuestros hijos en casa desde edades tempranas, con conversación y con diálogo. Eso sí, también con normas y límites, es decir, tenemos que también saber educarles dentro de unas normas y unos límites. Los padres somos los responsables de hacer este acompañamiento, esta alfabetización digital, y tenemos que ser referentes, como muy bien hemos dicho, tenemos que ser referentes en el uso de la tecnología y también en el uso de la no tecnología. O sea, que nuestros hijos nos tienen que ver cómo nos comportamos con ello. Y, por supuesto, lo que hemos dicho con respecto al aula. Los centros tienen que ser ese centro de referencia, ese espacio seguro donde se va a poder educar en el buen uso, en el uso crítico, consciente, saludable y responsable de la tecnología para todas esas generaciones, pero muy especialmente para todos esos niños y niñas de contextos vulnerables donde no van a poder educarse de otra manera y no podemos permitirnos el lujo de excluirles del sistema, porque es nuestra absoluta responsabilidad. Y porque forman parte de la sociedad. Por supuesto. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Me quedo con, bueno, pues para acabar, con 3 cositas que habéis dicho cada uno de ellos. Mónica, dándole esa importancia a la función que cumple la conducta, ¿no? Al para qué estás usando esto. Nacho, me ha parecido muy interesante esa idea de pensamiento crítico, ¿no? Pensamiento crítico en todo lo que estamos haciendo a partir de ahora, con todo lo que nos están bombardeando. Y me quedo con ese acompañamiento fundamental de padres a hijos en el uso de la tecnología. Las pantallas no son el problema. El problema es el silencio, es la desconexión, es la falta de preguntas. Acompañar en lo digital no es tener todas las respuestas. Es estar presente, con criterio, con escucha y con ganas de aprender también nosotros mismos. Porque el mundo ha cambiado, sí, pero educar sigue siendo lo mismo. Es estar ahí, con ellos, incluso cuando no sabemos del todo cómo. Es enseñar a mirar, no solo a apagar. Con esto me despido, agradeciéndoos a los 3, Mónica, Nacho, Laura, vuestra asistencia desde luego, pero sobre todo vuestro conocimiento, ¿no? En este tema tan fundamental que nos atañe a todos como sociedad. Agradezco a todas las personas que han disfrutado, que han escuchado y que espero que hayan disfrutado de este episodio. No olvides seguirnos en redes sociales, compartir el episodio, si te gustó, ponernos un dedito para arriba, incluso dejarnos un comentario. Nos encanta saber que estamos aportando a la sociedad, o al menos entreteniendo, ¿no? Pero con calidad. Y nos vemos en el siguiente episodio de Psicolab. ¿Y si el mundo ha cambiado y todavía no hemos aprendido a entenderlo? Gracias. Gracias a ti. Todos somos contingentes, pero tú eras necesario. Enhorabuena por haber elegido escuchar información de calidad. Juntos hacemos que nuestra sociedad avance. Gracias por estar aquí un día más. Te esperamos en el próximo episodio. Y si crees que a tus amigos, incluso enemigos, pudiera ayudarles este contenido, compártelo.